El video del día de hoy va a tratar acerca de hipertensión arterial y su diagnóstico y tratamiento basados en la Europea de Hipertensión del 2023. Primero tenemos que en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, es básicamente multifactorial. Van a participar factores genéticos, factores ambientales y factores endógenos en el desarrollo de la misma. En cuanto a los factores endógenos, tenemos algunos y entre ellos quiero eh, resaltar a los mecanismos reguladores de la presión arterial, puesto que van a ser a la final los objetivos de la terapia farmacológica. Eh, Tenemos mecanismos neuroendocrinos que van a incrementar y que van a disminuir la presión. En cuanto a los mecanismos que van a buscar incrementar la presión arterial, tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, tenemos el sistema nervioso simpático con catecolaminas como la norepinefrina, que va a buscar generar eh, vasoconstricción y que también puede estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos a la endotelina, que es el vasoconstrictor más potente de nuestro organismo. Tenemos a la vasopresina, que es esta hormona liberada por la neurohipófisis en respuesta eh, a una presión baja o también a una osmolaridad muy alta. La vasopresina va a generar vasoconstricción y también va a promover o va a estimular la absorción o reabsorción del líquido, la reabsorción de agua a nivel de los conductos colectores. Eh, Mientras que en los mecanismos que van a buscar disminuir la presión arterial, tenemos el óxido nítrico. Vamos a tener el óxido nítrico, los péptidos natriuréticos como el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral. Vamos a tener las prostaciclinas, eh, que de igual manera van a generar vasodilatación. Y tenemos otros factores que participan en la regulación de la presión en menor medida, como por ejemplo la guía menciona que la adiponectina, esta hormona producida a nivel del tejido, eh, del tejido graso, del tejido adiposo, puede tener un efecto a nivel del control de la presión. Eh, Ha habido nuevas asociaciones que son destacadas por la guía en cuanto a la regulación de la presión. Entre ellas se encuentra la resistencia a la insulina como un mecanismo que promueve una presión más elevada. Esto a través de la estimulación simpática, de acuerdo a lo que se menciona en dicha guía. De igual manera, la inflamación mediada por especies reactivas de oxígeno se ha visto que se encuentra asociada a un mal control de la presión. Y esto tiene sentido, pues las especies reactivas de oxígeno que, por ejemplo, pueden estar ingresando al organismo a través de las vías respiratorias en pacientes fumadores o a través de diferentes mecanismos que generan inflamación, pueden dar lugar a disfunción endotelial. Recordemos que de los vasos sanguíneos, del endotelio en particular, va a liberarse óxido nítrico y también va a liberarse endotelina. Entonces puede haber una disregulación de estos dos mecanismos que regulan la presión arterial y puede darse el caso que haya una menor producción de óxido nítrico y una mayor producción de endotelina que conduzca a el desarrollo o que favorezca el desarrollo de la hipertensión arterial. Eh, Aquí tenemos otro de los factores que pueden dar lugar principalmente a una hipertensión, eh, llamémosla progresiva, a la alza. Es la retroalimentación positiva. ¿Ya que nos referimos exactamente con esto de retroalimentación positiva? Tenemos que pacientes que ya presentan hipertensión, eh, eh, niveles elevados de presión pueden generar daño endotelial, pueden generar daño vascular, pueden generar remodelación vascular, lo cual puede tener como consecuencia aumento
del tejido fibrótico a nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos que si es que hay más tejido fibrótico en los vasos sanguíneos, estos pueden volverse más rígidos y de esta manera la, con la sangre que fluye a través, con la misma cantidad de sangre que fluye a través de estos vasos sanguíneos, puede haber una menor, eh, puede haber una alteración en cuanto a la relación volumen-presión. Esto significa que a un mismo volumen o a un volumen incrementado vamos a tener una elevación mucho mayor en relación de la presión. Y esto es decimos que es retroalimentación positiva, puesto que esto se produce de manera progresiva y a medida que la hipertensión va dañando los vasos, estos van haciéndose más fibróticos y con ello va aumentando la presión progresivamente. Es decir, que la enfermedad puede hacer que el hecho de que la enfermedad no esté controlada puede dar lugar a un incremento de la misma enfermedad, de la misma presión. Ya entonces, una vez dicho esto, eh, bueno, hay algunos datos que olvidé mencionar, de hecho. También tenemos que en cuanto a los factores ambientales, es muy importante, por ejemplo, el control del peso. Se ha visto que pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, tienden más a la hipertensión y que la disminución del peso puede dar lugar a una disminución en la presión arterial. También es muy importante la dieta en este sentido, puesto que la guía menciona que pacientes que tienen o que consumen altas cantidades de sodio y bajas cantidades de potasio en su dieta tienden de igual manera a la hipertensión, por lo que en las medidas recomendadas, como ya vamos a ver, se establece que se debe aconsejar a los pacientes consumir menos sodio en su dieta y más potasio, puesto que se ha visto que esto mejora la presión. Otros factores que menciona la guía son, por ejemplo, la contaminación del aire en cuanto a los factores ambientales. El alcohol también se ha visto que está asociado a un incremento de la presión y que su cese, que el dejar de consumir alcohol eh, en pacientes que normalmente lo hacen, puede reducir la presión. La actividad física de igual manera, el control del sueño y el estrés también se ha visto que son factores ambientales asociados al desarrollo de la presión de hipertensión arterial. Por lo tanto, vemos que hay una gran cantidad de factores que se relacionan al desarrollo de esta enfermedad. También la parte genética es importante, puesto que se ha visto que pacientes con antecedentes familiares, con hermanos, con papás, mamás, con hipertensión, están más susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Ya, en cuanto a la definición de la hipertensión, eh, las guías son un poco variables. La guía americana nos dice, nos suelta unos datos y la guía europea establece otros datos para la clasificación de la hipertensión. Bueno, tenemos que una presión óptima, de acuerdo a la guía europea, sería una presión menor a 120/80. Una presión normal es aquella que se encuentra entre 120/129 sobre 80/84 milímetros de mercurio. Normal elevada, que es en la cual ya vamos a considerar el establecimiento de algunas medidas terapéuticas, eh, corresponde a una presión sistólica de 130/139 y diastólica de 85/89. La hipertensión de grado 1 o leve corresponde a aquella con una presión sistólica de 140/159 milímetros de mercurio sobre 90/99 milímetros de mercurio sistólica, diastólica respectivamente. Hipertensión grado 2 o moderada es una presión de 160/179 sistólica sobre 100/109 diastólica. Hipertensión grado 3 o severa es aquella que es mayor a 180 sobre 110, que ya en estos casos podemos ver más pacientes con cuadro de urgencias hipertensivas o
emergencias hipertensivas, como ya lo veremos al final de este video. También puede darse el caso de que pacientes, especialmente adultos mayores, presenten hipertensión sistólica aislada, con una presión sistólica mayor a 140, pero una presión diastólica menor a 90, o incluso mucho más baja. Es común en este grupo etario. Hipertensión diastólica aislada con una presión menor a 140, pero igual o mayor a 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Ya, un poco acerca de la epidemiología de esta enfermedad. Tenemos que eh, alrededor del mundo existen 1,28 billones de adultos eh, con hipertensión arterial. Bueno, sabemos que eh, en el lenguaje anglo, en el inglés, billones corresponde a 1.000 millones, tal como lo conocemos en países hispanoparlantes. Por lo tanto, diríamos que la prevalencia de esta enfermedad es de aproximadamente unos 1.280 millones de adultos con hipertensión. De estos, el 34% son hombres y el 32% son mujeres. La prevalencia es mucho mayor en en hombres, cuando se mide en pacientes menores a 50 años versus pacientes mayores a 65 años, en donde se ha visto una mayor prevalencia en la población femenina. Ya, se ha visto que la presión sistólica tiende al incremento proporcional a la edad, es decir, la presión sistólica permanece en incremento durante toda la vida, mientras que la presión diastólica puede tener de igual manera ser directamente proporcional a la edad hasta los 60 años. Pero a partir de ahí existe una meseta, se da una meseta y disminuye en cuanto a la presión diastólica, mientras que la presión sistólica vamos a ver que está en constante incremento. Ya. Se ha visto que los pacientes con hipertensión tienen un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, al nosotros tratar y controlar esta enfermedad, estaríamos disminuyendo el riesgo de que los pacientes desarrollen todas estas enfermedades, estas complicaciones asociadas a la hipertensión mal controlada. En tercer lugar, es sumamente importante determinar el riesgo cardiovascular de los pacientes que hayan sido diagnosticados con hipertensión y en pacientes con otras comorbilidades, en las cuales la determinación del riesgo cardiovascular va a ser de suma importancia para su estratificación y su tratamiento. En cuanto a la guía europea del 2023 de hipertensión, esta hace uso del SCORE 2 y el SCORE 2 OP, pero hay eh, puntajes adicionales, maneras adicionales de determinar el riesgo cardiovascular, de las cuales hay algunas que que se encuentran estandarizadas, que se encuentran extendidas y que son útiles para determinar dicho riesgo. El riesgo cardiovascular básicamente determina la probabilidad o el riesgo de que un paciente sufra un evento cardiovascular en los próximos 10 años y evalúa comorbilidades, factores de riesgo y el grado de hipertensión que presentan los pacientes, para de esta manera determinar si es que el paciente presenta un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo muy alto. Y como vamos a ver posteriormente, esto va a ser importante en cuanto a los esquemas de tratamiento que se vayan a utilizar. En cuanto al screening o el tamizaje de pacientes para diagnosticar hipertensión, tenemos que la guía recomienda que en pacientes que no han sido diagnosticados con hipertensión, adultos mayores a 40 años, se realice una medición anual al menos. Además que pacientes adultos que acuden a consulta, siempre se recomienda realizar una medición de la presión. Y en pacientes con factores de riesgo genéticos, con factores
de riesgo cardiovascular ya establecido, con mediciones previas que arrojen una presión elevada, pero todavía no hay hipertensión, se recomienda un monitoreo o un seguimiento más frecuente, aunque también puede eh, recomendarse en este sentido una medición anual, pero de preferencia podría ser más frecuente, como cada 6 meses, cada 8 meses. Ya, en cuanto al diagnóstico de la hipertensión, es relativamente sencillo. Tenemos que si en la primera visita encontramos una presión sistólica mayor o igual a 140 sobre una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, se debe repetir la medición de la presión en una o dos ocasiones adicionales para establecer así el diagnóstico. Y entre cada medición debe haber o se recomienda que haya una temporalidad de 4 semanas. Es decir, medimos una vez, dejamos 4 semanas, otra vez dejamos otras 4 semanas. No es, el diagnóstico no debe ser estrictamente de esta manera, pero se recomienda que sea así. Y si en las 2 o 3 mediciones obtenemos eh, un criterio, una medición que caiga en el criterio de hipertensión, pues el diagnóstico va a ser establecido. Ya, sin embargo, si la medición en la primera visita arroja una hipertensión de grado 3, es decir, mayor a 180 sobre 110, o si se evidencia ya un daño de órgano blanco mediado o inducido por hipertensión, no se requieren mediciones adicionales para el tratamiento. ¿Y cuál puede ser una de estas una evidencia de este daño de órgano blanco? Puede ser la retinopatía hipertensiva, como está representado en, en esta imagen. Tenemos las manchas algodonosas, tenemos los entrecruzamientos arteriovenosos, tenemos las hemorragias, también aneurismas. En esta arteria podemos ver el signo del cable de cobre, que es característico de la retinopatía hipertensiva. Si es que vemos esto y en un paciente con una presión elevada o ya con criterio de hipertensión en la primera medición, ya no es necesario realizar mediciones adicionales para el diagnóstico. El diagnóstico ya está establecido. Ya, si es que los datos son variables, es decir, si es que en la primera visita obtuvimos una medición consistente con hipertensión grado 1, en la siguiente medición obtenemos una presión normal, en la tercera medición una presión alta, en la cuarta y así sucesivamente, se recomienda un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para ver cómo varía su presión arterial durante todo el día, si es que si es que predominan presiones altas y así se consigue un diagnóstico más certero, más preciso. Ya, precisamente, el monitoreo o medición de la presión arterial ambulatoria se consigue con este aparatito, que el paciente va a estar puesto durante todo el día o durante el tiempo que el médico considere necesario y nos va a servir para diagnosticar o descartar hipertensión en pacientes con mediciones variables en las visitas al consultorio, o para también nos puede servir para descartar o confirmar la hipertensión de bata blanca, que son estos pacientes que al acudir a la consulta se evidencia que tienen presiones altas, que tienen hipertensión arterial, pero después con este monitoreo ambulatorio se observa que manejan presiones normales durante todo el día. Es decir, el médico les puso nerviosos o les estresó y por ende su presión se elevó. O también hipertensión enmascarada, que es cuando los pacientes tienen presiones normales en la consulta, pero después se observa que a lo largo del día manejan presiones altas. También es útil para determinar el fenotipo de la hipertensión de los pacientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay pacientes que pueden presentar presiones, digamos, relativamente normales durante el día, pero presentar presiones altas durante la noche, presentar hipertensión nocturna. Entonces, también nos sirve para determinar esto precisamente. Eh, de igual manera, nos ayuda a tener una mejor predicción del riesgo cardiovascular, puesto que nos van a dar mediciones más exactas
de la presión del paciente, nos va a ayudar a determinar mejor cuál es su grado de hipertensión. Sin embargo, algo que hay que tener en consideración y algo que limita un poco su uso es que la mayoría de los estudios realizados en el tema de hipertensión se han basado en el diagnóstico realizado en la oficina. ¿Esto qué quiere decir? Que casi todos los artículos relacionados al diagnóstico y tratamiento de los pacientes se han basado en pacientes con hipertensión diagnosticada de la manera tradicional, en la oficina, con mediciones en el consultorio, más no mediante este monitoreo ambulatorio de la presión. No ha habido muchos estudios, digamos, relacionados al tratamiento que estén basados en un diagnóstico hecho a base de esta medición ambulatoria. Ya, para el diagnóstico de hipertensión medido por la vía ambulatoria cambian un poco las cosas, puesto que se establece que presiones mayores a sistólica 130 y diastólica 80 son consistentes con hipertensión. Y aquí el objetivo del tratamiento se establece como una presión menor a 125/75 como objetivo de la terapia farmacológica y no farmacológica, diferente a lo que ya vamos a ver eh, en cuanto al tratamiento en pacientes cuyo diagnóstico está basado en las mediciones en la oficina. Ya, bueno, cuando se realiza la medición ambulatoria o en casa, también es otra opción, es en pacientes, bueno, en las indicaciones que ya mencioné previamente para descartar hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada o confirmar o descartar hipertensión nocturna, pero también pacientes con hipertensión grado 2 o grado 3 de larga data, que los pacientes ya hayan presentado o hayan sido diagnosticados hace mucho tiempo de hipertensión, pero que no se evidencie daño de órgano blanco. Ya puesto que pacientes que manejen ya presiones mayores a 160 que no estén controlados probablemente van a presentar daño de órgano blanco, pero si este no es el caso, se recomienda realizar este abordaje para ver si es que realmente el paciente presenta hipertensión y bueno, el resto de indicaciones que mencioné en la anterior diapositiva. Ahora, una vez que ya se realiza el diagnóstico y más bien en todo el abordaje del paciente, vamos a evaluar muchos parámetros, muchos aspectos de la vida de nuestros pacientes, como por ejemplo los factores de riesgo, si es que el paciente fuma, si es que el paciente consume alcohol, consume drogas que puedan incrementar la presión, que sean factores de riesgo como la cocaína, las metanfetaminas, el éxtasis, metabólicos como por ejemplo que el paciente sea presente obesidad, presente diabetes, higiene del sueño, esto principalmente para ver si es que el paciente puede o no presentar apnea obstructiva del sueño que pueda exacerbar o pueda explicar la hipertensión de los pacientes. Esto de igual manera nos va a servir los datos que nos puedan aportar las parejas de nuestros pacientes. Niveles de estrés de igual manera es importante determinar, puesto que, como sabemos, el estrés o la hormona del estrés es el cortisol. El cortisol tiene algunos efectos a nivel de la regulación de la presión que pueden hacer que ésta incremente. Por lo tanto, pacientes que nos refieran que pasan todo el tiempo estresados relacionado al trabajo o a otros aspectos, puede que contribuya a un mal manejo, por ejemplo, de la presión arterial. Ya también tenemos que evidenciar si es que existe daño de órgano blanco mediado por hipertensión. Para esto tenemos un sinnúmero de exámenes y de test y de pruebas que tenemos que hacerles a nuestros pacientes para ver si es que, o descartar que no exista daño de algún órgano debido a la hipertensión. Pero principalmente nos vamos a enfocar en descartar este daño en el sistema nervioso central. Vamos a hacerle a los pacientes, por ejemplo, pruebas de función cognitiva
¿ya? Porque recordemos que la hipertensión está asociada a demencia vascular. Hipertensión mal controlada puede relacionarse a demencia vascular. En lo cardiovascular, ver si es que el paciente, después de su diagnóstico de hipertensión, se le ha diagnosticado con insuficiencia cardíaca, con síndrome coronario, con enfermedad coronaria, renal, de igual manera, ver si es que el paciente presenta daño renal crónico, enfermedad renal crónica, o periférico, si es que el paciente, por ejemplo, nos refiere que tiene claudicación intermitente, indicativo de enfermedad arterial periférica. Ya también es importante evaluar en cuanto a los síntomas y signos la posible presencia de hipertensión secundaria que nos pueda explicar eh, la presión elevada del paciente, que por lo general va a ser refractaria al tratamiento. Ya, y también tenemos que evaluar qué medicamentos está tomando el paciente, porque puede ser que tome medicamentos que puedan empeorar el manejo de su presión arterial. Y también ya en pacientes que han sido diagnosticados con hipertensión es importante monitorearlos, ver si es que no hay evidencia de nuevo daño de órgano blanco, ver si es que están siendo adherentes y cómo está evolucionando su enfermedad. Ya en cuanto a los laboratorios que se aconseja realizar en los pacientes diagnosticados con hipertensión, tenemos biometría hemática, tenemos glucosa en ayunas y hemoglobina glicada para determinar si que el paciente presenta diabetes y con ello un mayor riesgo cardiovascular, determinar cómo se encuentra el perfil lipídico. De igual manera, hay intervenciones que se deben realizar pacientes con dislipidemia para disminuir su riesgo cardiovascular, el potasio y sodio séricos, especialmente cuando los pacientes ya están siendo tratados para ver si es que no hay algún efecto adverso de la medicación. El ácido úrico, de igual manera, por ejemplo, en pacientes que están consumiendo tiazidas, se ha visto que hay un mayor riesgo de hiperuricemia y con ello hay mayor riesgo de, por ejemplo, gota, especialmente en hombres. La creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular para determinar si es que no existe una enfermedad renal concomitante o secundaria a la hipertensión. El calcio sérico nos va a, de igual manera, a indicar posibles desbalances electrolíticos en pacientes que se encuentran tomando medicación antihipertensiva o que puede ser por una causa secundaria, como por ejemplo hiperparatiroidismo, que se ha visto que de igual manera puede alterar la presión arterial, puede incrementarla. Y el urianálisis es de igual manera importante para determinar si es o descartar si es que existe daño renal. El electrocardiograma es otra de las pruebas importantes en pacientes con hipertensión, debido a que sabemos que una hipertensión mal controlada puede resultar en una hipertrofia ventricular izquierda, en una eh, miocardiopatía hipertrófica, que es de tipo concéntrica. Esto es secundario a la hipertensión. ¿Y por qué es tan importante evaluar la presencia o no de hipertrofia ventricular izquierda? Puesto que eh, el desarrollo de esta complicación incrementa el riesgo de fibrilación auricular, de muerte cardíaca súbita y de infarto agudo del miocardio. Y la ecocardiografía para lo mismo, exactamente para determinar si es que existe hipertrofia ventricular izquierda en pacientes en los que el electro refiere que dicho existe. Ya, en cuanto a los criterios para determinar si existe hipertrofia ventricular izquierda, tenemos varios. Aquí presenté tres. Presenté los criterios de Sokolow-Lyon, en los cuales tenemos que la suma de la S en B1 más R en B5 o B6 debe ser mayor a 35 milímetros para nosotros poder decir que existe hipertrofia ventricular izquierda. Por ejemplo, en este electrocardiograma vemos que si es que sumamos la S, la onda S, el tamaño en el eje de las Y de la onda S, más el tamaño de la onda R en B6,
nos podemos encontrar con que, en efecto, si es que ustedes lo miden, va a ser mayor a 35 milímetros, indicándonos hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos otros criterios como los de Cornell o los de Framingham, que eh, evalúan o miden eh, parámetros similares que nos van a indicar hipertrofia ventricular izquierda. Ya, tenemos adicionalmente exámenes complementarios que nos van a ayudar a determinar si es que existe daño orgánico mediado por hipertensión. Son varios, van a evaluar a varios órganos, la función de varios órganos, la estructura de varios órganos y todo eso nos va a indicar si es que existe en efecto alguna alteración orgánica secundaria a la hipertensión arterial. Ya mencionamos el electrocardiograma. El, también es útil el índice albúmina-creatinina en orina, que nos va a ayudar a detectar y a clasificar enfermedad renal crónica, de igual manera la creatinina sérica y la tasa de fracción glomerular. Eh, Hay exámenes adicionales, mediciones adicionales, como el ultrasonido que nos puede ayudar a determinar si es que existen alteraciones en la arteria carótida. Por ejemplo, la presencia de placas o la presencia de engrosamiento de la íntima y la media de esta arteria. De igual manera, el ultrasonido de riñón nos va a ayudar a determinar si es que existe, por ejemplo, estenosis renal, lo cual cual puede ser una causa secundaria de hipertensión. De igual manera, el índice tobillo braquial, que nos ayuda a determinar si es que existe enfermedad arterial periférica, entre otras. De igual manera, exámenes de función cognitiva, con los cuales buscamos determinar si es que existe demencia vascular. Hay pruebas adicionales, muchas de ellas que nos va a guiar en cuanto a determinar si es que existen daños adicionales secundarios a la hipertensión. Y todo esto va a ser de igual manera importante para la estratificación, para el manejo de los pacientes. Bueno, aquí tenemos algunos valores importantes en cuanto a la caracterización de este daño de órgano blanco. Por ejemplo, aquí tenemos los criterios que ya mencioné antes acerca de hipertrofia del ventrículo izquierdo, de función renal, entre otros. Ya, básicamente aquí es lo que ya les mencioné previamente, es que, tenemos que estratificar a los pacientes en base a su riesgo cardiovascular, al grado de la hipertensión, a la presencia de daño de órgano blanco mediado por hipertensión, y todo esto se debe realizar en el diagnóstico inicial, porque a partir de ello nosotros vamos a pautar un tratamiento u otro. Cuanto a algunos de los principales predictores del riesgo cardiovascular, se encuentra la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el grosor carotídeo y la presencia de placas carotidias, el índice tobillo braquial, la tasa de filtración glomerular y la velocidad de onda de pulso, que nos ayuda a determinar la rigidez de las arterias grandes. Y como es evidente, con una mayor cantidad de evidencia de daño de órgano blanco, vamos a tener que hay una relación directa con el riesgo cardiovascular. Ahora, en cuanto a la hipertensión secundaria, no es el objetivo de este video, de esta clase, pero tenemos varias causas y varios perfiles de pacientes en quienes vamos a sospechar de hipertensión secundaria. Por lo general van a ser pacientes jóvenes, no en todos los casos, pero aquí vamos a poner ejemplos puntuales. Digamos, pacientes menores a 40 años con hipertensión resistente resistente, que ya vamos a definir en qué consiste. La hipertensión resistente es aquella que no logra ser tratada con 3 fármacos antihipertensivos que incluyan un diurético.
Ya, y adicionalmente vamos a tener que, van a presentar eh, algunos síntomas y signos específicos, en algunos casos, que nos van a guiar a el diagnóstico, a la evaluación de una posible hipertensión secundaria, como por ejemplo, bueno, y primero en las causas tenemos feocromocitoma, tenemos estenosis de la arteria renal, tenemos hiperaldosteronismo primario, tenemos de igual manera apnea obstructiva del sueño, tenemos síndrome de Cushing, entre otras causas. Y para la evaluación de estos pacientes, bueno, digamos, si es que se trata de un feocromocitoma, digamos, el paciente puede presentarlo a cualquier edad, pero pongamos el ejemplo del paciente menor a 40 años. Además de su hipertensión, que va a ser muy elevada en la mayoría de casos, va a ser quizá hipertensión grado 3, va a presentar episodios intermitentes de palpitaciones, de cefaleas, de sudoración. Esto nos va a quizá guiar a un diagnóstico de feocromocitoma. Si el paciente presenta estenosis de la arteria renal, pueden haber dos causas, puede ser tanto aterosclerótica o por fibrodisplasia, eh, sí, por displasia fibromuscular. En tal caso, podemos, digamos, si es que se trata de una estenosis por una placa aterosclerótica, un paciente adulto mayor que previamente tenía un control adecuado de la presión arterial, pero que actualmente no logra controlarse adecuadamente. Si es displasia fibromuscular, tenemos pacientes femeninas por lo general, mediana edad, que además van a presentar pulsos discordantes en ambos brazos. En el hiperaldosteronismo, quizá pacientes de raza negra con historia familiar de hipertensión resistente, apnea obstructiva del sueño. El paciente nos va a mencionar que durante el día pasa somnoliento, pasa muy cansado. La pareja de nuestro paciente nos va a referir que él mismo ronca bastante durante las noches o que la pareja evidencia que el paciente presenta apneas durante la noche. El paciente por lo general va a ser obeso. En el síndrome de Cushing tenemos las manifestaciones características de este hipercortisolismo, por ejemplo, la obesidad central, la atrofia muscular en miembros inferiores y superiores, las estrías violáceas, eh, entre otros. Y a todo esto nos va a guiar a un posible diagnóstico de hipertensión secundaria. Y ahora sí, en cuanto al manejo de los pacientes, tenemos primero que lo que se va sí o sí a eh, establecer en estos pacientes es una intervención no farmacológica. Y entre ellos tenemos los cambios en el estilo de vida. Ya, como les había mencionado en los factores, por ejemplo, ambientales que contribuyen al desarrollo de la hipertensión, tenemos la pérdida de peso. De acuerdo a la guía, se ha visto que pacientes con obesidad, la pérdida de peso puede dar lugar a una disminución de la presión de hasta 6 milímetros de mercurio en pacientes con hipertensión. Se ha visto que pacientes con una obesidad significativa por cada kilo de peso que pierdan pueden disminuir 1 milímetro de mercurio de presión arterial sistólica. De igual manera, la dieta DASH es precisamente una dieta recomendada para disminuir la presión arterial. Y esta consiste en la ingesta de frutas, vegetales, granos enteros, lácteos bajos en grasa y un consumo de proteínas del 15 al 20% de la ingesta calórica total. Esta se caracteriza por niveles adecuados de potasio, de magnesio, calcio y de fibra. De igual manera, limita la ingesta de sodio y la ingesta de grasa. La restricción de sal. Esto es un tema un poco controversial, puesto que se ha visto que hay pacientes que responden bien a la restricción de sal, mientras que hay pacientes que no responden adecuadamente a la restricción de sal. Es decir, que se les puede quitar la sal de la dieta, pero que su presión no responde.
Ya, pero en todo caso se ha visto que en pacientes que sí responden a la restricción de sal, que se recomienda ser menor de 2,4 gramos al día, o de sodio en específico, o menor de 5 gramos de cloruro de sodio, se ha visto que puede haber una disminución de hasta 5 milímetros de mercurio de presión sistólica. Un incremento de la ingesta de potasio en la dieta se ha visto que puede disminuir hasta 8 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Y se recomienda de igual manera actividad física en todos los pacientes. Puede ser 300 a 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado o 75 a 150 minutos de ejercicio vigoroso aeróbico, aunque también se puede eh, recomendar ejercicios de resistencia. Y se ha visto que puede haber una disminución de hasta 8 milímetros de mercurio en presión sistólica, de acuerdo a lo que establece la guía. De igual manera, el consumo de alcohol se ha visto que está asociado a incremento de la presión arterial y que en pacientes que beben más de 3 bebidas al día puede haber una disminución de hasta 4 milímetros de mercurio si es que dejan de hacerlo. El tabaquismo, se ha visto la evidencia roja que puede generar incrementos agudos de la presión arterial, no muy significativos después de haber fumado un tabaco. Pero lo que sí es importante es que el tabaquismo está asociado a un alto riesgo cardiovascular, puesto que incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo. Por lo tanto, se recomienda muy fuertemente que los pacientes cesen su hábito de tabaquismo. Sin embargo, una limitación de estas terapias no farmacológicas es que se ha visto que los pacientes no suelen adherirse por mucho tiempo a estas intervenciones. Es decir, que puede que al año o a los 6 meses de haber iniciado estas intervenciones no farmacológicas, los pacientes regresen a sus hábitos habituales. Sonó redundante, pero me entienden. Eh, y otra de las cosas que, o sea, limita un poco esto de las intervenciones no farmacológicas es que los pacientes no van a sentirse eh, puede que los pacientes no, al no ser sintomáticos, no vean realmente la necesidad de adherirse a estas terapias. Por lo tanto, es muy importante educar al paciente, es muy importante eh, enseñarles que a pesar de que actualmente no presenten síntomas, de que actualmente no se encuentren eh, sufriendo ningún daño de órgano blanco, el hecho de que no controlen su presión arterial a través de medidas tanto no farmacológicas como farmacológicas, va a hacer que eventualmente desarrollen este daño de órgano blanco, en donde ya va a ser sintomático y su manejo va a ser mucho más complicado, puesto que el daño va a estar establecido y puede ser irreversible. Ahora bien, en cuanto al tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, vamos a tener que, aquí es importante lo que les mencioné acerca del riesgo cardiovascular y por qué debemos estratificar a los pacientes y determinar su riesgo cardiovascular. Bueno, tenemos que, si el paciente presenta una presión arterial normal elevada, es decir, 130, 139 en sistólica, eh, y presenta un riesgo bajo o moderado cardiovascular, solo se recomienda cambios en el estilo de vida. Si el paciente presenta presión arterial normal elevada y alto o muy alto, especialmente muy alto riesgo cardiovascular, es decir, mayor al 20%, se recomienda iniciar farmacoterapia, en particular monoterapia en estos pacientes. Si es que el paciente presenta hipertensión arterial grado 1, vamos a dividirlo en dos grupos. Los que tienen una presión menor a 150 sobre 95 y mayor a 150 sobre 95. Si el paciente presenta una hipertensión grado 1 con una presión menor a 150-95 y su riesgo es alto o muy alto, se inicia farmacoterapia. Pero si su riesgo cardiovascular es bajo o moderado, siendo menor a 150-95, no se recomienda iniciar farmacoterapia
sino que en su lugar se recomienda cambios en el estilo de vida. Y si es que después de 3 meses, de 3 a 6 meses de cambios en el estilo de vida, no se consigue disminuir la presión arterial, iniciar farmacoterapia. Es decir, pacientes con hipertensión grado 1 por debajo de 150/95, que no presenten un riesgo elevado cardiovascular, cambios en el estilo de vida. 3 meses no responde su presión arterial, iniciar farmacoterapia. Pero si ya los pacientes presentan una presión mayor a 150/95 en hipertensión grado 1 e incluye grado 2 y grado 3, se inicia siempre farmacoterapia. Aquí básicamente lo mismo. Ya, en cuanto al objetivo terapéutico de, de los pacientes con hipertensión arterial, tenemos que lo aconsejable es mantener una presión menor a 140/80. Pero si es que los pacientes toleran una presión más baja, toleran la medicación en particular para alcanzar una presión de 120/129 sistólica, 70/79 diastólica, hacerlo. Mantener una presión menor a 130/80. Es lo recomendable si es que el paciente tolera la medicación. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que tienen una presión menor a 130/80, y en especial los pacientes cuyas presiones ya están por los 120 o menos de 120, tienen un mayor riesgo de hipotensión ortostática y de lesión renal aguda. Por ende, es siempre importante evaluar los síntomas, evaluar la función renal de los pacientes cuando manejen estas presiones, digámoslo así, bajas en relación a lo que manejan normalmente. Ya, el objetivo es alcanzar el control de la presión entre 1 y 6 meses. Uno para las presiones más altas, digamos, para pacientes con hipertensión grado 2, y 6 meses para pacientes con presiones un poco más bajas, por ejemplo, que maneja entre 140, 150, 80 a 90. Eh, pero no hay realmente una temporalidad específica en la cual se deba regular la presión, pero esto es lo recomendado. Y adicionalmente se recomienda que las presiones sean constantes, es decir, que no haya una gran variabilidad entre las mediciones que se realicen, lo cual significa que si el paciente está manejando una presión de, por ejemplo, 135/75, esta se mantenga durante todas las mediciones que se le realicen al paciente. Pero si es que en un caso presenta 135/75, después 180, 100, y después otra vez presenta una presión adecuada, puede ser que el paciente no esté siendo muy adherente al tratamiento o que no se esté controlando adecuadamente. Por lo tanto, es algo que hay que evaluar y que hay que corregir. Ya. En pacientes menores a 64 años, de 18 a 64 años, se recomienda que el objetivo de presión arterial a alcanzar sea menor a 130/80. En pacientes de 65 a 79 años, el objetivo primario es menor a 140/80, pero si es que tolera, menor a 130/80. No es el mismo caso en ambos grupos etarios, en menores a 65 y mayores, puesto que porque se recomienda una presión un poco más alta en los pacientes mayores a 65 años, en pacientes de la tercera edad, es porque tienen un mayor riesgo de hipotensión ortostática, de caídas, de fracturas. Pero si es que toleran la terapia farmacológica eh, y toleran las presiones un poco más bajas, pues ese es el objetivo. Ya, en pacientes con hipertensión sistólica aislada, mayores a 65 años, que por lo general son quienes van a tener este tipo de hipertensión, el objetivo es mantener la presión entre 140 a 150, pero si es que tolera 130/139, siempre y cuando la presión arterial diastólica no esté tan baja. Y en pacientes mayores o igual a 80 años, el objetivo va a ser básicamente el mismo. Una presión arterial sistólica de 140 a 150
y una presión arterial diastólica menor a 80. Y de igual manera, si es que se tolera, 130, 139, y con precaución si es que la presión arterial diastólica se encuentra menor a 70 milímetros de mercurio. Ya, en cuanto a la medicación antihipertensiva, vamos a tener 5 familias base para el tratamiento, aunque realmente van a ser 4 las que más se utilizan. Bueno, tenemos una gran familia que son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre los cuales se encuentran los IECA y los ARA2 o ARB, los bloqueadores del receptor de angiotensina 1 y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como primer grupo. Después están las tiazidas y después los antagonistas o los bloqueantes de canales de calcio. Y por último tenemos a los beta bloqueantes, que van a ser utilizados de preferencia en situaciones específicas que vamos a detallar. Y adicional a estas 5 familias base, estos 5 clases de fármacos base de la medicación antihipertensiva, tenemos que puede considerarse, especialmente en hipertensión resistente, eh, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona, la eplerenona, la finerenona, entre otros. Eh, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que se expresa en los riñones, puede ser considerado en algunos pacientes, especialmente en quienes presentan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y también en pacientes diabéticos. Y finalmente los alfa-1 bloqueantes, que no son utilizados como primera línea, puesto que tienen un riesgo elevado de hipotensión ortostática. Ya, un poco para detallar los fármacos de cada clase. En cuanto a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, solo se queda hasta renina-angiotensina realmente. Se encuentran los IECAS, como el enalapril y el lisinopril, cuyos efectos adversos son mayor riesgo de edema angioneurótico y tos crónica. Y esto se debe a un motivo en particular, y es que la enzima convertidora de angiotensina que se expresa en los pulmones, además de catalizar la reacción que convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2, también va a degradar a una molécula importante, una molécula inflamatoria importante, y es la bradiquinina. Bradiquinina. La degrada en metabolitos no activos, eh, pero si es que se inactiva a esta enzima, la bradiquinina va a elevarse y va a estimular algunos receptores nerviosos a nivel del tejido pulmonar, lo cual va a inducir tos crónica. Y de igual manera, algunos receptores que van a mediar vasodilatación refleja, que puede resultar en edema angioneurótico. Por lo tanto, si es que los pacientes presentan alto riesgo de edema angioneurótico, que ya hayan tenido experiencias de esta manifestación con los IECAS o que presenten tos crónica, se recomienda ARA2 o bloqueantes del receptor de angiotensina 1. Ya, puesto que estos tienen mayor tolerabilidad al no generar estos efectos. Y entre estos fármacos se encuentran principalmente el losartán y el valsartán. Hay, evidentemente, en ambos grupos más fármacos, pero los que más se utilizan son estos en particular. La combinación IECA más ARA2 no se recomienda, puesto que hay un mayor riesgo de hipercalemia y de daño renal y de hipotensión, en particular de daño renal. Las contraindicaciones del uso de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona corresponden al embarazo. ¿Por qué? Porque todas estas hormonas del sistema renina-angiotensina-aldosterona son importantes para el desarrollo de los riñones en en el, en el feto, en el embrión. Es así que al nosotros bloquear cualquiera de estas vías, incrementamos el riesgo de que los pacientes, de que el producto de la concepción
nazca con una hipoplasia o una agenesia renal. Y esto se manifiesta como una secuencia de Potter, que los invito a buscar eh, en internet. Secuencia de Potter, que seguramente lo vieron en embriología. De igual manera, como ya mencioné, si es que los pacientes presentan edema angioneurótico, está contraindicado el uso de IECAS en particular y si presentan hipercalemia, porque al ser medicaciones que bloquean a la final el efecto de la aldosterona, que disminuye la aldosterona, el potasio puede incrementarse. En cuanto a los bloqueantes del canal de calcio, tenemos a las dihidropiridinas y a las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son las que van a utilizarse principalmente en el manejo de la hipertensión y son el amlodipino y el nifedipino, principalmente amlodipino debido a su vida media más larga. Estos tienen una gran eficacia en pacientes de raza negra y en el adulto mayor. Y algo que olvidé mencionar en la anterior diapositiva es que estos fármacos, los IECAS y los ARA2, no son tan efectivos en pacientes de raza negra, a excepción de que se combine con un diurético. Se ha visto que al combinarse con tiazidas o que en algunos casos furosemida pueden ser efectivos en pacientes con raza negra, pero no son la primera línea. El efecto adverso más común de los bloqueantes del canal de calcio corresponde al edema en miembros inferiores y a la hipotensión ortostática. Entre las no dihidropiridinas tenemos al verapamilo y el diltiazem, pero estos no suelen utilizarse mucho, puesto que son fármacos que no son selectivos para los vasos sanguíneos, sino que adicionalmente tienen efectos en la contractilidad y en la conducción cardíaca. Por lo tanto, pueden generar exacerbaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y adicionalmente tienen interacciones farmacológicas. Por ejemplo, inhiben a la citocromo P3A4, que es un citocromo en el hígado que metaboliza bastantes fármacos, entre ellos las estatinas, que suelen ser utilizados en gran medida en pacientes con riesgo cardiovascular, con dislipidemias, que suelen presentar hipertensión adicionalmente. Es así que si es que nosotros damos estos fármacos, además de los efectos cardíacos, en pacientes que están consumiendo estatinas, al inhibir esta enzima, los niveles de estatinas van a elevar y esto incrementa el riesgo de efectos adversos como miopatía. Ya, en cuanto a los diuréticos, tenemos las tiazidas y tenemos los diuréticos de ASA, como la furosemida. Las tiazidas son las que van a ser principalmente utilizadas en el manejo de primera línea de los pacientes con hipertensión no resistente. Eh, Tanto la hidroclorotiazida como la clortalidona se ha visto que tienen una efectividad similar, por lo tanto se recomienda cualquiera de los dos. Los efectos adversos corresponden a hipocalemia, hay riesgo de resistencia a la insulina y mayor riesgo de gota al incrementar los niveles de ácido úrico. Los diuréticos de ASA no suelen ser muy utilizados en la primera línea, a menos de que los pacientes presenten una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Es decir, pacientes con enfermedad renal crónica fase 4 o fase 5. Ahí se recomienda diuréticos de ASA. También puede considerarse en pacientes con hipertensión no controlada refractaria, con hipertensión resistente. Y también está indicada en pacientes con retención de líquido severo, que son hipertensos y que presentan insuficiencia cardíaca o síndrome nefrótico. Eh, Entre otros diuréticos que tenemos que no son realmente muy utilizados, se encuentran los bloqueadores del canal INAC a nivel de los túbulos colectores, como la amilorida y el triamtereno. Ya, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona, la eplerenona y la finerenona no suelen ser utilizados en la primera línea del manejo de la hipertensión, sino que suele estar limitado al tratamiento de la hipertensión resistente, al hiperaldosteronismo y esos son básicamente sus usos. Sin embargo, se ha visto que no hay mucha adherencia, especialmente a la espironolactona, que es la que más se utiliza, puesto que está al
interactuar con los receptores de hormonas sexuales, como testosterona o también progesterona, pueden dar lugar a ginecomastia, a dolor mamario, alteraciones en el ciclo menstrual y también hay un mayor riesgo de hipercalemia, porque recordemos que la acción de los mineralocorticoides es reabsorber sodio y excretar potasio y iones hidróneo. Ya, los beta bloqueantes están principalmente indicados en pacientes con hipertensión más insuficiencia cardíaca, pacientes postinfarto o con angina y en pacientes con fibrilación auricular o en aquellas pacientes que planean un embarazo, puesto que recordemos que tanto IECAS como ARA2 están contraindicados en pacientes embarazadas. Eh, el por qué no se utiliza en la combinación de primera línea de la hipertensión arterial es principalmente porque genera una reducción, más bien, la reducción en el riesgo cardiovascular es menor en relación al resto de fármacos mencionados. Y tenemos en cuanto a las opciones a beta bloqueantes de primera, segunda y tercera generación. Para el manejo de la presión, en particular, los de tercera generación son opciones llamativas, son atractivas, puesto que se ha visto que los beta bloqueantes de tercera generación, como por ejemplo el carvedilol o el nebivolol, además de su efecto beta bloqueante, tiene efectos vasodilatadores, lo cual puede contribuir a un mejor manejo de la presión arterial. Y finalmente, otros fármacos antihipertensivos que suelen estar más relegados al tratamiento de la hipertensión resistente se encuentran los antagonistas alfa-1 como doxazocina y prazosina, que no se utilizan tanto por su mayor riesgo de hipotensión ortostática y retención de líquidos. Los agonistas alfa-2 como la clonidina y la alfa-metildopa, que suelen ser más utilizados en el tratamiento de la hipertensión resistente, hipertensión en el embarazo, y los vasodilatadores, que de igual manera suelen utilizarse más en emergencias hipertensivas, como por ejemplo el fenoldopam, la hidralazina y el nitroprusiato. Ya. Eh, Se ha visto que la terapia escalonada, es decir, aquella terapia en la cual comenzamos con un fármaco a dosis baja, después, si es que no controla la presión, subimos a monoterapia, pero en dosis alta, después a terapia doble, dosis baja, se ha visto que no ha sido muy efectiva o no ha sido suficiente para el control de la presión en los pacientes hipertensos. Más bien, lo que nos indica la guía es que la evidencia está más a favor del uso de terapia combinada, dual, como manejo inicial de los pacientes, en lugar de monoterapia. Ya ahí entre las combinaciones que se recomiendan, recordemos que nunca se mezcla YECA más ARA2, son YECA más calcio antagonistas, ARA2 más calcio antagonistas, YECA más tiazidas o ARA2 más tiazidas. En el caso de calcio antagonistas más tiazidas, esta combinación está más recomendada en pacientes afrodescendientes, por lo que dijimos que los bloqueantes del sistema RAS no son muy efectivos en pacientes de dicha raza. La guía adicionalmente menciona la quad pill y la polipíldora, y estos son fármacos que combinan, en particular, el quad pill combina los cuatro fármacos a dosis bajas o ultra bajas. Y se ha visto que tienen efectividad, pero no hay muchos estudios relacionados a esta terapia, así que no se va a recomendar en este video. Y la polipíldora, adicionalmente, es una píldora que mezcla medicación antihipertensiva más medicación para dislipidemia más
antiagregantes plaquetarios, que de igual manera no hay mucha evidencia relacionada a su uso, por lo cual eh, puede estudiarse un poco más, puede valorarse su uso, pero no es la primera línea en todos los casos. Ya. Adicionalmente, en contra de la monoterapia, se ha visto que incluso si es que no se logra controlar la presión arterial con una dosis baja de monoterapia, el, el uso de dosis más altas de la misma monoterapia suelen ser no suelen ser tan bien toleradas como la doble terapia a dosis bajas para el control de la presión. Por lo tanto, es otro de los argumentos que se utilizan a favor de iniciar terapia combinada. Y adicionalmente se ha visto que el control de la presión se consigue más rápidamente y con menor riesgo y disminuyendo de mejor manera el riesgo cardiovascular a través de la terapia dual combinada. Ya, ahora ya para la elección de la terapia inicial con las combinaciones antes mencionadas, si los pacientes tienen una presión arterial mayor a 150/95, independientemente de su riesgo cardiovascular, siempre se va a indicar terapia doble combinada a base de un inhibidor del sistema renina-angiotensina, más tiazidas o calcio antagonistas. Y si presenta insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o un síndrome coronario agudo reciente, considerar un beta bloqueante. Si es que los pacientes presentan una presión arterial menor a 150/95, es decir, una hipertensión grado 1, pero con el límite más bajo, o una presión normal a elevada, pero con un riesgo, aquí fallé, es un riesgo muy alto cardiovascular, o si el paciente es adulto mayor o presenta fragilidad, iniciar con monoterapia, ya la cual puede ser un inhibidor RAS, una tiazida o un calcio antagonista. Ya, si es que la terapia doble, a ver, vamos a iniciar principalmente con terapia doble a dosis bajas. Si es que dentro de 2 a 3 meses la presión no es controlada, vamos a subir a dosis altas de la terapia doble, lo que tolera el paciente. Si es que esa terapia doble a dosis máximas y toleradas no controlan la presión arterial, lo siguiente es subir a terapia triple, en la cual vamos a mezclar un inhibidor RAS, YECA o ARA2 más tiazida, más un calcio antagonista como amlodipino. Ya. Y si es que no se controla con dosis altas de la triple terapia, bueno, pues vamos al manejo de la hipertensión resistente. Ya. Y si es que la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto, se recomienda no usar diurético tiacídico y en su lugar utilizar diurético de asa, como furosemida o torsemida. Ya, algunos datos adicionales en cuanto a la prescripción de los fármacos, se debe buscar en lo posible de recetar eh, fármacos que ya vean una píldora combinada, es decir, debemos procurar el no prescribir fármacos individuales. Es decir, si es que damos terapia doble, buscar que los dos fármacos que vayamos a prescribir vean en una misma píldora, puesto que esto va a aumentar va a mejorar la adherencia al tratamiento. De igual manera, tenemos que buscar fármacos que tengan una vida media larga, que vean en presentaciones de liberación extendida o dar a dosis elevadas que, bueno, el paciente pueda tolerar con el objetivo de disminuir el número de veces que el paciente tiene que administrarse su dosis de medicamento. Todo esto con el objetivo de mejorar la adherencia. Ya, y en cuanto a la hora de administración, bueno, yo había escuchado que los diuréticos, perdón, que los árados se suele recomendar administrarlos durante la noche, pero de acuerdo al estudio Time, presentado en la guía europea del 2023, se ha visto que no hay realmente una diferencia en cuanto al beneficio de recibir los fármacos, cualquiera que estos sean, en la noche versus el día.
a menos de que los pacientes presenten un fenotipo de hipertensión nocturna. En ese caso, se benefician de una administración durante la noche. Y aquí tenemos algunas de las recomendaciones que presenta la guía. Eh, tenemos que casi todas estas recomendaciones son muy fuertemente sugeridas por la guía. Ya, tenemos que se recomienda una iniciación de la terapia con combinación dual para la mayoría de pacientes hipertensos, especialmente quienes tienen una presión mayor a 150/95. Las combinaciones preferidas son RAS bloqueantes más antagonistas del canal de calcio o tiazidas. Ya, iniciamos monoterapia si es que los pacientes presentan hipertensión grado 1 con bajo riesgo cardiovascular y una presión menor a 150/95, o una presión normal elevada con un riesgo cardiovascular muy alto, o si presentan edad avanzada o fragilidad. Si la presión arterial no es controlada con la terapia doble en dosis máxima recomendada, se recomienda la triple terapia, a base de IECA o ARA2 más calcio antagonistas más tiazida. Si la presión no se controla con esta terapia, manejar como hipertensión resistente, que vamos a ver a continuación. Y se debe priorizar el uso de píldoras combinadas para mejorar la adherencia y administrar beta bloqueantes si es que el paciente presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fibrilación auricular o síndrome coronario agudo reciente. Ya. Y no se recomienda la combinación de dos medicamentos RAS bloqueantes, puesto que hay mayor riesgo de daño renal agudo e hipercalemia. En cuanto a las medidas adicionales al manejo de la hipertensión arterial, tenemos que es importante determinar el perfil lipídico de los pacientes, ver si es que hay un LDL alto, un HDL bajo, si es que ya han tenido eventos cardiovasculares, para ver si es que amerita agregar medicamentos adicionales como las estatinas, que nos van a ayudar a disminuir el perfil lipídico o a mejorar el perfil lipídico de los pacientes. Por ello, es importante determinar el riesgo cardiovascular a través de los puntajes que consideren como válidos. Eh, el objetivo siempre va a ser mantener un LDL menor a 100 miligramos por decilitro. Si es que el paciente presenta un riesgo cardiovascular muy alto, vamos a buscar un LDL menor a 55 miligramos por decilitro. Si es que el paciente presenta un riesgo alto, un LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Y si es que presenta un riesgo bajo a intermedio o moderado, el objetivo es mantener por debajo de 100, de 100 a 115 miligramos por decilitro. Y de igual manera, debemos buscar elevar los niveles de HDL, lo cual podemos conseguirlo con la dieta, con el ejercicio. Se ha visto que puede mejorar el perfil de HDL y de preferencia tenerlo por encima de los 50 y hasta 60 miligramos por decilitro. Si no se controla los niveles altos de LDL con el manejo inicial, que va a consistir de atorvastatina 10 miligramos al día, hasta dosis máximas toleradas. Si no logra controlarse, se recomienda ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción de colesterol en el intestino. Ya, y si es que los pacientes tuvieron ya un evento cardiovascular, por ejemplo, presentan eh, angina estable, ya han presentado un síndrome coronario agudo, si presentan claudicación intermitente, una enfermedad arterial periférica, se recomienda aspirina a dosis bajas. Como prevención secundaria, puesto que se ha visto que como prevención primaria realmente no hay un beneficio significativo y mayor va a ser el riesgo de hemorragias, en particular hemorragias digestivas en estos pacientes. Por lo cual, en ese caso, el riesgo es mayor que el beneficio. Ya, ahora en cuanto a la hipertensión resistente, que la definimos como la falla para bajar la presión arterial de un tratamiento triple farmacológico a dosis
máximas toleradas para disminuir la presión para mantener la presión por debajo de 140/90 en la oficina o menor a 130/80 en la medición ambulatoria. Es lo que definimos como hipertensión resistente, aquella que no logra disminuir de 140/90 a pesar de triple terapia farmacológica, dosis máximas toleradas que incluyan un diurético, en este caso tiazida. O si son pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, un diurético de asa. Ya. Eh, bueno, para el diagnóstico primero es importante descartar algunos aspectos. Descartar una causa secundaria, por ejemplo, una estenosis renal, ya habíamos mencionado, un hiperaldosteronismo primario, una apnea obstructiva del sueño. También tenemos que evaluar si es que el paciente está presentando una baja adherencia, puesto que es una de las principales causas de hipertensión mal controlada, la baja adherencia de los pacientes. Para esto es importante la educación, para esto es importante evaluar minuciosamente cómo el paciente está tomando los medicamentos, a qué hora, si es que ha dejado de tomarlos, si es que tiene problema en adquirir los fármacos. Todo esto es importante. Y si es que el paciente está tomando fármacos con un efecto vasopresor, además de su medicación antihipertensiva. Y estos pueden ser AINES, recordemos que generan vasoconstricción de la arteriola aferente, lo cual puede generar daño renal y además eh, puede tener un efecto a nivel de la presión arterial. Los glucocorticoides, los estimulantes como el modafinilo, las anfetaminas o el metilfenidato, que pueden tener un efecto simpatomimético, los inhibidores de la calcineurina al generar daño renal y con ello riesgo de retención de líquidos, sustancias de abuso como la cocaína, efecto simpatomimético, el éxtasis, efecto simpatomimético y de igual manera las metanfetaminas. También los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina por un efecto leve simpatomimético, mediado por los niveles más altos de noradrenalina. Los inhibidores del receptor del factor de crecimiento vasculoendotelial, como la avastina, se ha visto que pueden incrementar la presión arterial. Y finalmente los estrógenos, que hay evidencia, de acuerdo a la guía, que sugiere que estos medicamentos, que estas hormonas pueden generar elevación de la presión. Para ello es importante, una vez más, el realizar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con lo cual buscamos determinar si realmente a lo largo del día el paciente presenta una presión marcadamente elevada, una hipertensión alta que sea resistente eh, a los medicamentos que está ingiriendo el paciente. Ya, en cuanto al manejo, tenemos que, en primer lugar, maximizar los cambios en el estilo de vida. Tenemos que procurar al máximo que los pacientes bajen de peso, realicen actividad física, se alimenten bien, que sean adherentes a este manejo no farmacológico. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, se recomienda que dar las dosis más altas toleradas por el paciente y, bueno, en el caso de si se está dando tiazida, si el paciente ya presenta una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, cambiar a diuréticos de asa. Y si es que la terapia máxima, triple, la más óptima, no logra controlar la presión, está indicado un cuarto fármaco. Principalmente se considera los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona, aunque de acuerdo a la evidencia que muestra la guía, realmente no genera un control adecuado de casi todos los pacientes. De hecho, hasta el 40 de los pacientes, del 40% de los pacientes que reciben la terapia cuádruple, que incluye espironolactona, no logran controlar la presión. Pero en todo caso, es el cuarto fármaco indicado para estos pacientes. Si no se tolera, ya sea por los efectos adversos a nivel de ginecomastias, a nivel de alteraciones en el ciclo menstrual o de disminución de la libido, por ejemplo,
Se recomienda otros antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la eplerenona o la finerenona, o en todo caso la amilorida, que es este antagonista del canal INAC en el túbulo renal, en el conducto colector. Y es importante siempre medir los niveles de potasio. Recordemos que la espironolactona, la eplerenona actúan como diuréticos ahorradores de potasio y que pueden alterar la función renal. Por lo tanto, también es importante determinar los niveles de creatinina, la tasa de filtración glomerular. Si no se toleran estos fármacos antes mencionados o están contraindicados, especialmente cuando ya hay una enfermedad renal estadio 4 o 5, considerar betabloqueantes como el bisoprolol, alfa 1 antagonistas como la doxazosina, eh, fármacos de acción central como la clonidina, que es un agonista del receptor alfa 2 en el sistema nervioso central. Y si no se consideran estos fármacos, si no hay disponibilidad o si no son efectivos, podemos considerar hasta terapia quíntuple con vasodilatadores o antagonistas de endotelina. Eh, También la guía menciona a la terapia o a la intervención de denervación renal, especialmente en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular mayor a 30. Se puede considerar este procedimiento. Y medidas adicionales para controlar comorbilidades de los pacientes. Por ejemplo, inhibidores del SGLT2, que puede tener un efecto diurético leve, que puede ayudar a contribuir con el manejo de la presión. Recordemos que la disminución del peso del paciente puede ayudar a controlar la presión, por lo tanto, agonistas de GLP-1 o cirugía bariátrica que nos va a ayudar a bajar el peso de los pacientes con obesidad y que puedan presentar diabetes, nos va a ayudar a control de la presión. Por último, en lo que corresponde a urgencias y emergencias hipertensivas, primero es importante definirlas. Una emergencia hipertensiva es aquella en la cual el paciente presenta una hipertensión severa mayor a 180-110, más evidencia de daño órgano blanco agudo, que suele ser sintomático. En este caso tenemos la hipertensión maligna con o sin microangiopatía trombótica, la cual vamos a tener que existe una necrosis fibrinoide de arterias pequeñas renales, retinales y cerebrales, lo cual puede manifestarse con encefalopatía hipertensiva, y suele ser este el caso. Puede presentarse un accidente cerebrovascular hemorrágico, una disección de aorta, una insuficiencia cardíaca aguda y un síndrome coronario agudo. Todo esto es secundario a esta hipertensión severa. Y una urgencia es aquella hipertensión severa sin evidencia de daño de órgano blanco agudo. Ya para ello es importante siempre evaluar algunos parámetros, realizar algunos exámenes, por ejemplo la fundoscopía, para descartar que exista una alteración, una retinopatía hipertensiva aguda, un electrocardiograma en las 12 derivaciones para ver si es que hay evidencia de un síndrome coronario agudo, un hemograma y un frotis de sangre periférica para determinar si es que no existe una microangiopatía trombótica, si es que no hay evidencia que pueda sugerir incluso una coagulación intravascular diseminada que puede presentarse en estos pacientes. De igual manera, un perfil renal, eh, troponinas en el caso de descartar un síndrome coronario agudo, una radiografía de pecho, por si se presenta un edema agudo de pulmón, entre otros exámenes. Ya, en cuanto al abordaje de la emergencia hipertensiva, todos los pacientes deben ser hospitalizados, puesto que puede ser una condición potencialmente mortal. Después se realiza una determinación de los órganos afectados, hay que ver qué órgano está siendo afectado, por ello es importante la bioquímica sanguínea y los diferentes exámenes antes mencionados, para ver si es que hay que, además de bajar la presión, realizar otras intervenciones y ver si es que existió un evento desencadenante, puede ser, por ejemplo, en pacientes embarazadas,
que presenten preeclampsia, eclampsia o síndrome HELP, si es que el paciente consumió recientemente drogas simpatomiméticas como cocaína que pueda explicar este evento, o si es que recientemente descontinuaron sus fármacos antihipertensivos. El manejo va a ser principalmente con fármacos intravenosos de vida media corta que puedan ser titulados, por ello su vida media corta. Se recomienda iniciar dosis baja e incrementar progresivamente. Se busca, o el objetivo es no disminuir la presión súbitamente, puesto que, digamos, en el caso de pacientes que sufrieron un evento cardiovascular a nivel perdón, un evento vascular cerebral, la disminución súbita de la presión arterial puede generar una exacerbación en la isquemia de los pacientes y generar daño irreversible. Por lo tanto, se recomienda una disminución progresiva de la presión, que puede ser, digamos, relativamente rápida, pero no súbita, o que puede ser más progresiva, dependiendo del caso. Entre los fármacos que se recomiendan, tenemos los, eh, los beta antagonistas con efecto vasodilatador, los antagonistas de los canales de calcio, los vasodilatadores como la nitroglicerina o el nitroprusiato. También se puede considerar el uso de sulfato de magnesio, también se puede considerar el fenoldopam, que es otro vasodilatador, pero principalmente estos fármacos vasodilatadores, es lo que, intravenosos, es lo que vamos a utilizar para manejar las emergencias hipertensivas. Aquí tenemos diferentes manifestaciones de una emergencia hipertensiva y el tiempo en el cual se espera tratar tratar estas condiciones con los fármacos respectivos. Aquí se encuentran los fármacos que suelen ser utilizados, sus dosis, sus vidas medias y cuánto tardan en hacer efecto. Y finalmente, en cuanto a la urgencia hipertensiva, ¿cómo la abordamos? Recordemos, esta no suele presentar con daño de órgano blanco agudo, por lo tanto no suele requerir hospitalización, aunque sí es importante realizar una evaluación clínica. Tenemos que, digamos, descartar un evento coronario agudo, eh, una insuficiencia cardíaca, que el paciente pueda no estar tan sintomático, pero todo esto tenemos que descartar. Incluso si el paciente no está sintomático, le realizar la misma evaluación que realizaríamos en un paciente con una emergencia hipertensiva. El objetivo o el tratamiento que va a utilizarse en estos pacientes, el manejo va a ser una intensificación de su medicación habitual, si es que encontraban eh, tomando los fármacos adecuadamente, o reinstaurando los fármacos, si es que el motivo de su urgencia hipertensiva fue una descontinuación de los fármacos. Puede considerarse la adición de un nuevo fármaco o terapia nueva si es que el paciente es recién diagnosticado con la hipertensión. Ya lo que no se recomienda, de acuerdo a la guía, es el nifedipino por vía, perdón, aquí no era oral, era sublingual, puesto que te puede generar una disminución súbita de la presión arterial, cual puede tener un efecto adverso, que puede generar hipotensión. Y el objetivo es corregir la presión arterial en un lapso de 24 a 48 horas. Y en ambos casos, tanto en emergencia como en urgencia hipertensivas, es importante la medición frecuente, el monitoreo posterior a la emergencia y a la urgencia de la presión arterial. Y eso es todo.